Profe, Gracias. ¿Sí? ¿me podría demostrar cómo queda su gráfico de velocidad-tiempo en Tracker? Eso es lo que le digo, que hay como una curvita y que el de la velocidad no va aumentando siempre. Sí, pero si se fija usted acá, mire, vea los datos del Excel, que es lo mismo, ¿ya? Estamos mirando exactamente el mismo gráfico, pero como tiene que ser con los respectivos puntos, recuerden que nunca hay que unir los puntos con líneas al momento de presentar un gráfico. Esto es lo mismo que usted está mencionando. ¿Qué pasa acá? Nosotros estamos, ¿cierto?, haciendo un ajuste, trazando la mejor recta, ¿ya? Que es la mejor recta que pasa por todos, ¿cierto?, nuestros datos experimentales. Significa que las distancias de cada dato a esta recta teórica debiese ser mínima, ¿ok? Entonces, todo eso se ve reflejado perdón, en el parámetro, ¿cierto? Que es el coeficiente de determinación. Entonces, esa es la razón también por la cual ustedes en su informe técnico deben hacer además un análisis del coeficiente de determinación. ¿Y cuánto es el coeficiente en este caso? Un 0.9564, que es un coeficiente que podemos decir no muy bueno, ¿ya? Un buen coeficiente con un buen ajuste siempre se va a acercar al 1. Recordemos que el coeficiente de determinación, ¿cierto?, es un parámetro, no es un error, para que no se confundan, que muchos tienden a confundirlo, que es cierto, tal como les decía, nos indica qué tan cerca están nuestros datos de esta recta teórica. Entonces, mientras más cercano a 1 es el coeficiente de determinación, significa que nuestros datos más se ajustan al modelo lineal, ¿sí? Por tanto, eso que menciona es parte del análisis que ustedes tienen que hacer. Así que no se preocupen por la dispersión de los datos porque es parte del trabajo experimental, ¿sí? Ahora, muy distinto es que ustedes no puedan hacer nada con sus datos porque tienen una dispersión absolutamente grande, absurda. Entonces, es distinto a tener datos malos, ¿ya?, a tener ciertos puntos que están muy dispersos, ¿ya? Eso, no sé si le quedó clara mi respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Se pasó. Ya, de nada. Lucas me está preguntando por las notas del HT1, la verdad es que no tengo idea de las notas del HT1. Lo único que sé es que ya se las iban a entregar, ¿sí? Estaban resolviendo ahí algunos problemillas. Así que, pero si no se las ha entregado todavía, deben estar trabajando en eso, porque ya están al tanto. ¿Ok? Profe, ¿puede ver mi Excel para ver qué es lo Eh, que, o sea, no sé por qué no me funciona? la función. Ujú. Ya, veamos el procedimiento. Ok. Veamos cómo. Ahí se ve. Sí, sí, se ve. Muéstrame los datos primero. Analicemos los datos. Ya, hay un dato que falta en la primera columna. Sí, es que así me sale en tracker. Ya. Desplácelo mejor todo, desplace toda la columna hacia arriba y la otra también, para que queden iguales. No importa que tenga un dato menos. ¿Así? Sí, y la otra también, porque ese dato cero no corresponde al equivalente. ¿Ya? Ahí me Eso sale. es más que nada para. Ya, ok, era un problema de que faltaba el dato. Sí, Excel es Sí, ahí como pensaba. bastante mañoso en ese sentido también. No funciona si uno no le da todos los datos. Sí, ahí me apareció ya. Gracias, profe. Ya.
Bastián, ¿sí? Dígame. Hola, profe. Hola. Profe, tengo una duda con respecto a los materiales. Los materiales hay algunos que se repiten, o sea, como por ejemplo la polea con acople de masas y después dice la polea. Entonces, no sé cuál es, si hay hay una diferencia o son los mismos materiales. Claro, lo que pasa es que aquí hay varias poleas que se están usando. Entonces yo creo que por eso mismo hay distintas poleas que no se están especificando como la ubicación más que nada. Porque, a ver, no estoy compartiendo pantalla. Yo estaba mostrando la guía. Déjenme. Sí, es que más que nada para ir como nombrándolas durante el informe. Yo les recomiendo que usen los materiales como aparece acá en la guía. Obviamente completen, ¿cierto? La instrumentación que tiene el respectivo error instrumental, ¿ya? Tal como aparece ahí en el manual de laboratorio. Y que dejen esto tal cual, polea con acople de masas, sí que debe ser la polea que en donde va directamente, ¿cierto? La masa, acá, y la otra polea en donde no especifica, debe ser la polea, ¿cierto? Que va y que sostiene al disco de aluminio, ¿sí? Porque acá abajo también hay una polea, es un sistema compuesto por esta polea más el disco de aluminio. Ahora recuerden, el momento de inercia que ustedes obtienen, si bien quieren calcular el del disco, experimentalmente lo que están haciendo es calcular el momento de inercia de un sistema disco-polea, ¿ya? Si nosotros quisiéramos obtener solo el del disco, tendríamos que calcular el del sistema de la polea sola, por una parte, y restarla al resultado final del sistema polea más disco, ¿ya? Eso también les sirve para hacer el análisis al final de su informe técnico. Profe, y por ejemplo, aquí aparece como nueces. ¿Qué son las nueces? Sí, en realidad es como, eh, a ver, voy a, voy a ir acá mejor directamente para mostrarles las nueces del laboratorio. Que en realidad técnicamente tienen otro nombre, ¿no? ¿Ya? Acá, cuando necesitamos eh, apretar, ¿cierto? Esto se le llama, Ujú. se le llama nueces, Ah, ya, ¿sí? comprendo. Las Eh, prensas, que son, es que tienen otras formas, pero en el fondo son prensas también para poder ajustar la instrumentación. ya. Profe, también hay una parte de la guía donde dice que las cuerdas y las poleas son ideales, pero yo creo que no se refiere a todas, o sea, la cuerda ya pues, es ideal, pero o sea, deberíamos asumirlas como ideal, pero en el caso de las poleas, ¿cuáles tienen que ser ideales? Claro, en este caso se están asumiendo todas las poleas como ideales, ¿ya? Desde el punto de vista teórico, ¿ya? Experimentalmente sabemos que en los resultados va a influir todo. No se va a producir el roce, ¿ya? A eso se refiere también. Todas las Profe, pero condiciones que se van a presentar por parte de las poleas van a ser ideales. El momento de inercia, eso sí, de la polea pequeña en donde está enrollada este hilo ideal, ¿ya? De todas formas va a tener un momento de inercia esa pequeña polea. Y experimentalmente ustedes lo van a visualizar. Se observa en el porcentaje de error comparativo también. Si bien no es un gran error, no es un gran porcentaje, sí, claramente hay una pequeña intervención. Pero entonces eso, el disco no se considera como polea, o sea, no, el disco es un disco. ah, Eh, ya, perfecto. sí, un disco de Ese, aluminio. así porque pensé que ese igual tenía que...
Ahora, es lo muy... extraño es que al disco le llamen barra. Entonces, ahí a mí me llama más la atención eso, pero yo consulté, así que de todas formas ahí si quieren ustedes dejarlo. Yo hice mis observaciones y hice todas las observaciones a lo que se plantea acá, pero entonces yo personalmente no entiendo por qué al disco se le llama barra. ¿Ya? Ya. Profe, también en el método experimental tenemos que, por ejemplo, ya sé que hay que mencionar el software tracker, que por ahí sacamos las mediciones, pero, por ejemplo, hay que colocar como ese procedimiento donde se midió el gato, ese gato de la suerte, y que a través de eso se pudo usar como un sistema de referencia en tracker. En el cuanto a cómo hacer el procedimiento experimental, háganlo como ustedes mismos lo hicieron. Imagínense que otra persona tiene que hacer el mismo experimento que ustedes están haciendo ahora. Imagínense que van a hacer un video tutorial en YouTube o en Instagram, sea donde sea. Imagínense que tienen que explicarle a la gente cómo ustedes tomaron los datos. ¿Ya? Entonces, de esa forma les va a ser más fácil saber cómo proceder. ¿Sí? Independientemente que no estén ahí en el laboratorio real, ¿ya? Ya, entonces la idea es como colocar todo. ¿Cómo? La idea es entonces como colocar todo, que hasta esa parte donde se midió el gato. Claro, exactamente, más que nada establecer ahí que ustedes usaron, ¿cierto? Como sistema de referencia para la calibración, el, el gatito, y que mide tanto, tanto, Ya. ¿cierto? Y profe, por último, tengo un problema, no sé si le podría compartir el Excel con los datos. Es que, El problema es específicamente en alguna función. no, es como con las cifras significativas. Es que, por ejemplo, tomamos, es que hay unos datos que, por ejemplo, para sacar el momento de inercia en el segundo método, en ese método que es como directo, Uh-huh. eh, tengo los datos de la masa, o sea, de la masa y el radio del disco. Pero mi pregunta más que nada va a que el momento de inercia, ¿con cuántas cifras lo tengo que significativa dejarlos? Porque no sé si ¿cómo se llama esto? Hacer caso al error o a las cifras significativas de dónde vienen los datos. Ya, No sé pero qué criterio. ¿cuál es la normativa que hemos usado desde siempre? Las dos, es que están usadas las dos, por eso le pregunto. ¿En qué caso han usado el Eh, laboratorio? Mire, profe, ¿le puedo compartir la pantalla? Sí, a ver, que en realidad la normativa de laboratorio es solo una. Mire, ahí la tiene, mire, profe. Es que, que justo estaba compartiendo usted como esa parte. ¿La comparto? Sí, por favor. Las normas de laboratorio en cuanto a la cantidad de cifras con que yo muestro mis resultados es una, ¿ya? Y es bueno, error manda, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero establecer las cifras de una magnitud, primero debo calcular su respectivo error, ¿ya? Entonces, según yo aproximo el error a una cifra significativa, ¿cierto? Eso lo hemos visto ahí varias veces. Ya, profe, entonces, independiente de que, por ejemplo, en esta parte de acá, donde lo estoy marcando, eh, son 5 cifras significativas, independiente de eso, y sigue mandando el error. Porque, Exactamente el error en este caso, del momento de inercia, sí, ¿ya? Porque queremos obtener un momento de inercia, ¿ya? Siempre va a ser así, error manda de la respectiva magnitud que ustedes quieran calcular, y según la cantidad, en este caso, hay hartos decimales, ¿sí? Según la cantidad de decimales del error, es la cantidad de decimales con la cual yo presento el resultado, en este caso, del momento de inercia, ¿sí? Independientemente de cuántas cifras tengan ahí
las variables involucradas en la ecuación de la magnitud. Ya. ¿Ya? Gracias. ¿Eso? Ya, ok. Voy a ver quién más. Espérame. Maximiliano. ¿Profe? Perdón. Ajá. ¿Quién más? No, dale, dale, Valentina. Ah, ya. Gracias. Ok. Es una duda súper simple. Es que lo que pasa es que estoy un poquito enredada con cuáles son las barras, porque dice barras en materiales, pero cuántas barras y cuáles son, como que todavía no las distingo bien en el dibujo. Espérame, déjenme compartir. ¿Por qué? Ok. Nosotros tenemos un disco de aluminio, ¿ya? No una barra de aluminio. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes se fijan, acá en el objetivo número 1 menciona un disco, así que yo creo que eso debe ser un error de la guía, ¿ya? Porque las únicas barras que hay acá, que esas pueden mencionarlas también, que son soportes, barras soportes de aluminio, ¿ya? Que son las que están acá, ¿ya? Que sostienen el sistema, pero esas son las únicas barras que hay, ¿ya? Gracias, profe. Ahora, o bien, puede que falte información, ¿sí? Y claro, porque faltaría tener el disco de aluminio ahí dentro de los materiales, ¿sí? Y barra de aluminio, si quieren ser más específicos, pueden colocar barra o barras de soporte de aluminio, que es el material en realidad, o barras de soporte. Eso. Maximiliano. Sí, profesora. Mi drama es con el error de la aceleración angular. Ya, vamos a ver. Porque no me está dando como cero. Está dando arriba de cero. ¿Acá? ¿Esto? Sí, sí, eso. Ya. ¿Y por qué tiene que dar cero? O ¿Hizo la sea, no, propagación de error? sí, sí la hice. ¿Ya? Y ajustó la celda. Mire, hay dos formas de ajustar la celda. Botón derecho del mouse encima de la celda. Vamos a formato de celda. ¿Ya? Y aquí yo puedo establecer el número de decimales. ¿Ya? ¿Con cuántos decimales lo dejó usted? No, sí, profesora. El drama es con la fórmula que tiene usted, ¿Ya? que faltaría multiplicar por la aceleración angular, creo. ¿No? Si se fijan, ¿qué pasa? ¿Cierto? Esto es la aceleración partido por el radio. ¿Ya? Es una división. ¿Ok? Entonces acá, a ver, espérame. Tengo la raíz de ese elemento partido por ese otro y ese partido por ese otro. Ah, me falta un término, dice usted. Y el término me falta fuera de la raíz. Claro. En este caso se quedaría así nomás.
¿Ya? ¿Sí? Pero sí, 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 profesora. efectivamente me faltaba ese término. Sí, sí, esa era mi duda, porque me está Pero guiando está por el bien. video. Mientras Y ustedes usen esta tablita, ¿ya? Está bien. Si aplican bien las ecuaciones de acá, está bien. ¿Sí? A mí se me fue ese término, no sé qué andaba pensando. Eso, pero ahora le da bien. sí, ahora sí, O sea, profesor. Muchas gracias. ya, perfecto. Fabricio, dígame. Hola, profe. Yo tengo una pregunta con Hola. respecto a dónde se rellena como la plantilla preinforme, que no sé dónde está, no la encuentro. Ocupo la misma del informe pasado. Lo que se le llama plantilla preinforme se le llama este Excel, ¿ya? Que en realidad Verdad. es donde ustedes tienen sus datos. Entonces, este es el No Excel. me refiero al Word. La plantilla de... Ya. Déjenme mirar, porque yo vi que está en aula la otra. A ver. Déjenme revisar. Veo la plantilla de informe, pero no veo la plantilla de informe completo. ¿Ninguno de ustedes la visualiza? No, yo no la encontré. De hecho, por eso le estaba preguntando, porque terminé el Excel, pero no sé cómo hacer el informe, cómo rellenarlo. Déjenme, déjenme informarle al coordinador. Qué raro, porque él hizo... Voy a avisar, ¿ya? Y lo más seguro es que la suban inmediatamente. Gracias, profe. La mandaron al chat recién. Eh, ahí la subió Jan. Jan, esa plantilla salió de dónde? En aula, perfecto, ya, ok. Entonces, está en aula. Esa es la del informe, a ver, informe completo, ¿cierto? Sigamos con... Sí, está todo, es con informe completo. Esa plantilla entonces. Carla, ¿sí? Profe, ¿le puedo compartir el Excel? O sea, mostrarlo en pantalla. Sí, sí, sí. Que nosotros nos salió una duda de que primero si hay que sacar el error comparativo porcentual del método 2. No sabíamos si sacarlo porque en los ejemplos que vimos en la clase como que no aparecía que lo hacían, entonces no sabíamos. ¿En qué clase? Creo que en la suya. A ver, déjenme, mejor voy a compartir mi Excel, ¿ya? Ujú. Y otra duda que teníamos es que nosotros el error comparativo del método 2 nos dio 12 y pensamos que quizá era muy alto. No, en general el laboratorio va a depender de los datos que ustedes tengan y eso es bastante aleatorio, ¿ya? Ah, ya. Además, considerando también, como les decía, la dispersión de los datos,
todo va en cómo justifican ese 12%. ¿Ya? Entonces no es que si yo digo 12, 20, 50, está malo. ¿Ya? O sea que puede ser relativo dependiendo. Exactamente, todo va en la justificación del número que ustedes están mostrando. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Entonces, independientemente de su número, ¿cuáles son las fuentes de error que ustedes están observando que influyen en ese número? ¿Sí? Ya. Ok, claramente no hay una tabla, ¿cierto? Ahí en el preinforme, eso es parte del trabajo que tienen que hacer ustedes como análisis de los resultados. Entonces les plantean en los objetivos, ¿cierto? Un método número 1 y un método número 2, y en el objetivo número 3 les piden que comparen, pero ustedes ya saben que la fórmula para hacer los comparativos, ¿cierto? Es la de error comparativo porcentual. Entonces ahí es donde ustedes tienen que aparte hacer, ¿cierto?, su fórmula para presentarla en el informe. No van a mostrar, ¿cierto?, un pantallazo de acá de la HT, sino que van a mostrar ahí qué fórmula usaron y van a presentar el resultado final. En este caso hay un 5%, ¿ya?, de error comparativo porcentual. Entonces ahí ustedes en donde tienen que hacer el respectivo análisis. Ya sea, como les decía, usted tuvo un 12, ya no es que sea malo ese 12, sino que dónde están las mayores fuentes de error, de dónde viene ese máximo error, ese 12% de diferencia, se atribuye más al método 1, método 2, y para ello, ¿cierto?, tienen que calcular el error relativo porcentual, ¿cierto?, que está relacionado a la precisión de los datos en cada caso, método 1 y método 2. Tampoco Ya. hay una celda para hacerlo, entonces ustedes tienen que hacerlo de forma independiente, aparte. Aquí, por ejemplo, yo lo hice acá nada más para visualizarlo, y en este caso obtuve un 9% de relativo porcentual, ¿ya? Y todo ese Sí. análisis que voy desarrollando también, voy mirando mis datos, si bien el método de mínimos cuadrados es un buen método para presentar resultados, yo observo inmediatamente una gran dispersión en mis datos que se respaldan totalmente por el coeficiente de determinación, que es 0.9564. Ya no es un buen coeficiente. Entonces ahí yo empiezo a analizar y a presentar, ¿cierto?, el por qué ese 5%, en el caso de usted el 12%. Pueden ver que el método directo, ¿cierto?, claramente es mucho más preciso. Tenemos también una sola medición, un solo dato, ¿ya? Entonces también es bastante esperado que sea mucho más preciso. Y además, si se fijan, los errores de los instrumentos, acá ustedes usaron un pie de metro. El pie de metro tiene alta precisión, ¿ya? En este caso no es un pie de metro de 0,0 de 0,5 milímetros de precisión, sino que es el de mayor precisión. Entonces también todo esto, la precisión de los instrumentos, la precisión de la balanza, se ve reflejado, ¿cierto?, en el error relativo porcentual, ¿ya? Entonces todo eso es parte del análisis que ustedes tienen que ir desarrollando en la sección del informe. Ya, profe, tengo una última duda de que en la parte de la introducción del informe dicen que hay que nos piden como leyes y teorías, y parece que hay que poner las fórmulas ahí, porque si le ponemos las fórmulas como que saldrían más de 2 párrafos, que es lo que exigen, como máximo 2 párrafos. En la sección... Introducción teórica. O introducción Claro, nomás, no sé. la introducción teórica, claro. Acá solamente la teoría que ustedes tienen respecto a la actividad específica, ¿ya? Y para eso también se pueden apoyar directamente en su respectiva guía también, ¿ya? Pueden mostrarles... Pero me pregunto si hay que poner como fórmula, la fórmula de la teoría. Coloquen ¿O solamente, no? claro, si tienen que ir las fórmulas con un numerito ordenado al lado, ¿ya?
Muestren la fórmula que ustedes utilizaron, ya específicamente. Si bien es cierto, aquí hay fórmulas, ¿ya? Que nosotros, si las reemplazamos las variables, ¿cierto? Como lo hicimos ahí en laboratorio, ¿ya? Estaríamos usando... Pueden Pero colocar... que la fórmula no tenía que ir como en el anexo, porque eso teníamos como duda de no sabíamos si ponerlas, porque si no puede tomar más de 2 párrafos. La introducción. En general, mejor que vayan dentro de la teoría, ¿ya? Y también las ecuaciones de los errores, las propagaciones de errores. No el cálculo, no el desarrollo, ¿ya? Sino que las ecuaciones específicas de las propagaciones de errores, ¿sí? Ahora, si ustedes ven, ¿cuánto es el máximo que les dieron? ¿4 planas sin anexo? Creo que sí. Sí, Ya. creo que Era fueron 4. Es lo que pedimos. Si ustedes están viendo que se están extendiendo más de 4 planas, ahí pueden incluir alguna al anexo, ¿sí? Pero ecuaciones que no sean las que estén ocupando directamente ahí en los cálculos, ¿ya? Así que Ya. eso, ahí Gracias, profe. cambian las ecuaciones, pero lo ideal es que vayan dentro de la introducción teórica. Ya, gracias. Ya. Bastián. Profe, acá hay una parte donde, o sea, en la guía donde dice, un segundito, aquí está, donde dice una polea de 3 pasos, que la parte de la guía de experiencia, en el punto 2,2, donde está el montaje, dice que es una polea de 3 pasos. ¿A qué se refiere con eso? Acá, a ver. Específicamente yo creo que está haciendo alusión a cómo funciona la polea, ¿ya? Pero de 3 pasos, no sé qué paso ahí específico, la verdad. Para mí, en realidad, cuando las usamos en laboratorio, son poleas, nada más. Y son estas poleas que van ancladas aquí, ¿ya? Y la otra polea que va acá, que es por donde pasa el hilo. Así que específicamente ahí tampoco está como explicado en el montaje, que donde debiese estar, ¿cierto? Igual como lo hacen ustedes en laboratorio. Si ustedes colocan algo, tienen que hacer referencia en la imagen a ese algo que están colocando. Pero eso, ya hace referencia a este sistema de poleas. Ya que si bien se extiende, como les decía, para poder tomar datos, este no es el montaje exactamente igual como está, sino que es este otro, ¿cierto? Se extendió esa polea, se sacó para poder tomar datos en tracker, ¿ya? Y es una polea simplemente común y corriente anclada a una barra. Y la otra es la polea porque por donde pasa el hilo, ¿sí? Y que tiene el ensamble perfecto para poder sostener el disco, ¿ya? Así que eso, no me complicaría más por los detalles técnicos de los instrumentos, porque no están ustedes ahí en forma presencial también como para chequear todo, todo, todo. Ya, gracias. Ya. ¿Kai? Sí, profe, estoy muy perdido en cómo hacer la introducción teórica. ¿Ya? Ahí solamente tenemos que incluir la teoría del error, ¿sí? Introducción teórica es solamente la teoría, ya que ustedes van a usar dentro de esta actividad, ¿ok? Entonces apóyense, pueden apoyarse totalmente en el material que les están entregando acá en la guía,
¿ya? Entonces, si ustedes van a desarrollar todo lo que es momento de inercia, pueden presentar esto, ¿sí? Pero también deben incluir las ecuaciones de los errores, y eso es importante también a mencionar dentro de lo que es la introducción teórica, ¿ya? Las ecuaciones de propagación de errores no tienen que ir en forma general, ¿ya? Como están acá. Eso, como aparecen aquí en la tablita. Ustedes tienen que escribir las variables del laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, delta alfa, ¿ya? Va a ser igual a alfa raíz, ¿cierto? De delta A partido por A, todo eso al cuadrado, más, ¿cierto? Delta R partido por R, todo eso al cuadrado. A eso me refiero con variables del laboratorio, ¿sí? Así que eso, no se compliquen mucho con la teoría, solamente lo que ustedes están desarrollando en el laboratorio, ¿ya? Momento de inercia de un disco, las ecuaciones específicas que tienen ahí en la teoría y las ecuaciones asociadas a los errores que ustedes están usando. Ya, y también ahí explicamos de por qué son importantes estas teorías. Más allá, como explicar en qué sentido, como opiniones personales. No, porque acá es como que sale, enseguida se analiza los aspectos teóricos de problemas específicos en laboratorio, su estudio, base, implicancia y lo esperado de la teoría. Y todos son 2 párrafos. Ah, no, en forma general, solamente. Sí, no se compliquen, ¿ya? Solamente la teoría que hace mención al trabajo que ustedes están mencionando, ¿ya? Y como les decía, usen el material que tienen ahí, no es plagio, así que está para que ustedes lo utilicen. Y si usaron otro tipo de bibliografía también pueden incluirla, ¿ya? Pero en forma breve. Eso. ¿Alguien más tiene consultas, chicos? Yo, profe. O sea, pero no es nada como respecto a esto, es como respecto al laboratorio en sí, como eh, las evaluaciones tienen un, ¿cómo se llama? Se evalúan por un porcentaje, un ejemplo, los informes valen un 30%, una cosa así, o como es. Tengo entendido que es el promedio, ¿ya? Eso revíselo en aula. Sí, porque lo revisé y no aparece ni un lado como dónde están así. Ya, mire, si tiene duda específica en cuanto a la ponderación, mándenle un mail al coordinador, ¿ya? Pero yo Ya, tengo ok, entendido, hasta lo que yo sé, que es el promedio, ya. ¿ya? O sea, como que todo Claro, va igual, hay que sumar todo. claro, todo ponderaría Y lo después mismo, no, claro. De todas según formas, ahí cuántas chequeen. evaluaciones hemos tenido. Ya, ahí cualquier cosa igual le mandar un mensaje al coordinador. Eh, Ya, muchas gracias. si quiere me manda un correo también, como para acordarme, y yo Ya, puedo chequearle la información con él también, ya, ¿ya? ya, profe, muchas gracias. Ya. Profe, ¿Alguien una más, consulta a las chicos? notas del HT1. Eso también. Pregunten directamente. Creo que están resolviendo ahí una pequeña situación que hubo, ¿ya? Pero debiesen estar luego, por lo que tengo informado, ¿ya? Y la del informe breve, ¿para cuándo estaría también, más o menos? El informe corto, les entregaron el feedback ya. ¿Qué día es hoy? Martes. O sea, a mí me lo Eh, entregaron ya. ya, entonces debiesen estar ya la retroalimentación del informe corto. Ya, si no aparece la suya, escríbele al coordinador para avisarle. A ver, voy a ver el chat que hay ahí. Me pregunta Cristóbal por los errores que van en la pendiente y el intercepto. ¿Está por ahí, Cristóbal? Sí, profe. Eh,
Específicamente, ¿se refiere a cómo calcularlos? Sí. Déjenme compartir la pantalla. ¿Aplicó la función estimación lineal? Sí. ¿Y no le aparecieron los errores tampoco? Nada. Con la función estimación lineal, ¿no? Ah, ya, no, confundí lo hice en otra celda, pero ahora entiendo, muchas gracias. Ah, ya, ok. Eh, Estoy leyendo el chat, por eso me estoy demorando. Profe, ¿Sí? oiga, usted le cambió el valor, le puso valor absoluto a las magnitudes de la aceleración lineal, cuando calcula las magnitudes tan negativas, cuando aplica la función estimación lineal. Sí, tómenlo como positivo, ¿ya? Ah, ya. Que esa era la duda que yo tenía, porque me había dado en negativo, pero igual, como mostró usted en la clase, apliqué el valor absoluto. Pero Sí, tenía la duda de si se podía sí, hacer. a todos les va a dar negativo por el sistema de referencia que nosotros establecimos ahí en la toma de datos, ¿ya? Así que, pero no se preocupen, colóquenlo positivo, así lo vamos a usar. Ya, profe. Gracias. Ya, creo que estoy revisando el chat, creo que ya no hay más preguntas, por lo menos ahí. ¿Se me queda algo? ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, chicos, toda la semana va a haber sesiones de consulta, ¿ok? De todas formas, recuerden que las clases están ahí también grabadas para que las revises en caso de que no la hayan visto o tengan algunas dudas también más específicas, ¿sí? Me pregunta Catalina, oye, me preguntó, por que a veces leo los mensajes y no sé si ya respondió o no. Ya, me pregunta por la fórmula del error comparativo, uso el método 2 como el aceptable porque tiene menos error relativo. Claro, en realidad la fórmula del error comparativo sirve para comparar cualquier número con otro, ya cualquier magnitud con otra. Y en este caso, la metodología que usted aplicó es la correcta. Tomar, porque la fórmula que aparece ahí, ¿cierto?, en el manual, es el valor experimental menos el teórico dividido por el teórico multiplicado por 100 y eso con módulos, ¿no?, en valor positivo. Entonces, en el fondo sería un A menos un B, ¿cierto?, dividido por un B, todo eso multiplicado por 100, bajo valor absoluto para comparar cualquier número A con B. Y en este caso, efectivamente, lo correcto es tomar como valor teórico, ¿cierto?, el que tiene mayor precisión, o menor error relativo, como dice ahí Catalina. ¿Sí? Así que está bien, está correcto. Eso, chicos. Nos vemos, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, que estén bien.